A ver, imaginemos por un segundo ir al volante de un hiperdeportivo. Tienes, no sé, más de 1000 caballos de fuerza bajo el pie derecho. Vas a fondo, pero a fondo de verdad por una recta kilométrica. El velocímetro marca 320 kilómetros por hora. Y de repente, sin que toques absolutamente nada... Se despliega un paracaídas. Exacto. Un paracaídas invisible detrás de ti. El auto frena bruscamente, el cuerpo se te va hacia adelante contra los cinturones y pasas de ser el depredador de la pista a ser básicamente un obstáculo a baja velocidad para cualquiera que venga detrás. Y eso a 300 por hora es una receta para el desastre. Es una locura total. Y lo peor es que esto no es el guión de una película de acción. Es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo, hoy, en los simuladores más avanzados de la Fórmula 1. Bienvenidos a este análisis a fondo, donde vamos a desglosar una crisis técnica y política monumental. Absoluto, te lo aseguro. Porque cuando los datos fríos, las matemáticas puras de la ingeniería te dicen que el reglamento que se supone que es el futuro brillante del deporte, en realidad está creando un riesgo físico inaceptable, pues toda la estructura empieza a tambalearse. Totalmente. Y la misión de este espacio hoy es meternos de lleno en este rompecabezas. Tenemos sobre la mesa toda la información técnica, los datos puros de los simuladores, las minutas de estas reuniones de emergencia que se están dando a puerta cerrada este mes de abril, y vamos a entender por qué un motor pensado para revolucionar el 2026 está provocando, un terror genuino en cuanto a seguridad. Y no solo eso, sino por qué las soluciones que están proponiendo parecen, digamos, experimentos desesperados. Es un choque brutal entre las leyes inquebrantables de la física, el dinero corporativo y la política de las carreras. Así que, vamos a desglosar esto desde la raíz. Para entender el nivel de estrés que hay ahora mismo en la categoría, tenemos que mirar debajo de la cubierta del motor del 2026, al corazón del reglamento, el famosísimo concepto del 50-50. Ese es el núcleo de todo este dolor de cabeza. Ese 50-50 significa que la potencia total del auto se divide en partes iguales. La mitad viene del motor de combustión interna tradicional, el que quema combustible, y la otra mitad, la otra parte masiva de empuje, viene exclusivamente del sistema eléctrico. Déjame procesar esos números porque la escala es absurda. Estamos hablando de que la parte eléctrica, a través de este componente que llamamos MGUK, tiene que generar unos 350 kilowatts de potencia. Que para ponerlo en perspectiva, son casi 475 caballos de fuerza, solo de electricidad. Solo de electricidad. Suena fantástico, ¿no? Como un monstruo de la eficiencia térmica. Suena hermoso en el papel. El problema, como siempre en la ingeniería de alta competencia, está en los detalles físicos. Físicamente, este MGUK es un motor y generador conectado directamente al cigüeñal. Ajá. Entonces, cuando el piloto pisa el freno a fondo, el MGUK se convierte en un generador gigantesco. Usa resistencia magnética para frenar el eje trasero, captura toda esa energía cinética que antes se perdía en forma de calor en los discos y la manda directo a la batería. O sea, recicla la fuerza de frenado. Hasta ahí, todo suena como tecnología híbrida estándar, solo que llevada a un extremo hipercompetitivo. No veo el problema todavía. El problema no es cómo generas la electricidad, sino cómo la guardas y a qué velocidad la gastas. Resulta que la batería de este nuevo reglamento tiene una capacidad máxima de almacenamiento de solo 4 megajoules. Espera, ¿4 megajoules para alimentar casi 500 caballos de fuerza? Exactamente. Y aquí es donde la matemática te explota en la cara. Si conviertes esa potencia máxima a julios por segundo, descubres que cuando el piloto pisa el acelerador a fondo, la batería pasa de estar al 100% a estar completamente vacía en apenas 11,4 segundos. 11 segundos. O sea, tienes la potencia de un superdeportivo, pero el tanque de energía te dura 11 segundos. En una pista con rectas larguísimas, digamos Las Vegas o Monza, 11 segundos no te alcanza ni para llegar a la mitad de la recta. Ni a la mitad. Es como tener el motor de un cohete espacial conectado a la batería de un celular viejo que se te apaga al 1% justo cuando vas a mandar un mensaje importante. Te deja tirado en el momento de mayor aceleración. Esa es la analogía perfecta.
Y las consecuencias de que esa batería llegue a cero no son que, bueno, el auto simplemente deja de acelerar tan rápido. No. Aquí es donde entra este concepto que está aterrorizando a los ingenieros de dinámica vehicular, el famoso superclipping. El recorte extremo. Que sé que no es un término oficial de la Federación, pero es el nombre de guerra que le han puesto internamente porque es violento, ¿verdad? Es extremadamente violento. Cuando se acaba la energía, el sistema híbrido está programado, está obligado por el reglamento a cumplir con ciertos objetivos de recarga. Entonces, desesperado por recuperar energía, el MGUK invierte su polaridad automáticamente. Ah, claro, hace lo opuesto. Exacto. Deja de empujar el auto hacia adelante y se convierte instantáneamente en el generador magnético masivo del que hablamos antes. Empieza a succionar energía cinética del auto en plena recta. O sea, el auto se frena a sí mismo. Vas a fondo, con el pedal a fondo, y el sistema te aplica un freno electromagnético de cientos de kilovatios. Literalmente te jala hacia atrás. ¿Ese es el paracaídas del que hablábamos en la introducción? Y pasar de la teoría a la pista real es donde esto pasa de ser un reto de ingeniería a un peligro letal. Porque una gráfica en una pantalla es una cosa, pero meter esto en un circuito cerrado con 20 autos peleando al límite, firmaron que el peligro es altísimo. Lo que pasó en el simulador de Suzuka es la razón principal por la que estamos viendo este nivel de pánico y estas reuniones de emergencia en abril. Sí, el incidente de Suzuka. A ver, desglosemos esto para quienes nos escuchan porque es escalofriante. En esa prueba confidencial pusieron a Oliver Behrman en el simulador haciendo una vuelta rápida, clasificatoria, y se encuentra con el auto de Franco Colapinto más adelante en la pista. Ajá. Y Colapinto, en ese momento, entra en esta fase de superclipping. Su batería se vacía y el auto activa el ancla magnética. Y Behrman venía detrás con la batería llena, empujando a fondo. La diferencia de velocidad que se generó de la nada entre los dos autos en un segundo fue de 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora de diferencial en plena trayectoria rápida. Behrman tuvo que dar un volantazo evasivo brutal en el simulador, y los cálculos de la telemetría mostraron que, si no hubiera tenido esos reflejos, el impacto habría sido de 50 fuerzas G. 50 fuerzas G. Para ponerlo en contexto, eso significa que el chasis y, más importante, los órganos internos del piloto habrían absorbido un impacto equivalente a 50 veces su propio peso. Es un golpe devastador. Y hay que recordar que los simuladores de Fórmula 1 actuales no son videojuegos. Tienen una correlación casi perfecta con la realidad. Si el simulador dice que vas a chocar a 50G, vas a chocar a 50G en el mundo real. Es un hecho. Totalmente. Si construyen estos autos tal como están escritos en el reglamento de hoy, ese choque va a ocurrir. ¡Qué locura! Y más allá del riesgo inminente contra la vida de los pilotos, este superclipping destruye la esencia misma del automovilismo. O sea, el pilotaje puro. Si manejas con instinto, frenando tardísimo y acelerando a fondo temprano, el sistema te castiga vaciándote la batería y dejándote vulnerable. Te obliga a destruir la memoria muscular que estos atletas han desarrollado desde que tenían 5 años en el karting. Los obliga a hacer lift and coast. Tienen que levantar el pie del acelerador muchísimo antes de llegar a la curva, dejando que el auto ruede por inercia para recuperar algo de energía antes de siquiera tocar el freno físico. Es como ir manejando un taxi cuidando la gasolina. O sea, en una sesión de clasificación donde se supone que ves al ser humano empujando una máquina al límite físico absoluto, ya no pelean contra el reloj, pelean contra una hoja de cálculo térmica. Están gestionando algoritmos en lugar de buscar la trazada perfecta. Bueno, sabiendo todo esto, y sabiendo que el riesgo de seguridad es inmenso, vamos a revisar las soluciones. Porque las reuniones están que arden y las propuestas que están sobre la mesa son llamativas por decirlo suavemente. La primera me dejó totalmente confundido cuando analicé la información. Sí, la primera propuesta es súper contraintuitiva. Se está planteando modificar el software para que la fuerza del superclipping, esta succión de energía, aumente de los 200 kilovatios actuales a 350 kilovatios. A ver. Frena ahí. ¿Me estás diciendo que la solución para un auto que frena de golpe peligrosamente es hacer que frene aún más fuerte? Así es. Es como si vas en bicicleta muy rápido y para frenar metes un palo en los rayos de la rueda delantera. O sea, sí, te vas a detener,
pero vas a destrozar todo en el proceso. No tiene lógica. Entiendo tu punto, claro, pero hay una lógica matemática detrás, aunque sea muy perversa. Hoy en día, recargando a 200 kilovatios, el auto se frena, pero el proceso tarda tiempo. Eso significa que pasas unos, digamos, 200 metros de recta siendo un blanco móvil súper lento, expuesto a que alguien te choque por detrás. Ok. La teoría es que si aumentas esa succión a 350 kilovatios, el jalón hacia atrás es más violento, sí, pero dura mucho menos. En lugar de ser lento durante 200 metros, solo eres vulnerable durante 50 metros. Ah, ya entiendo. Es la filosofía de arrancar la curita de un solo jalón fuerte para que duela menos tiempo. Exactamente. Reduces la zona de peligro en la pista. Pero a nivel materiales, una batería tan minúscula de 4 megajoules puede soportar inyecciones tan masivas de energía de golpe sin, no sé, derretirse. Ese es el gran debate. La degradación térmica. Nadie en las fábricas sabe con certeza si esas celdas pueden aguantar ese castigo violento carrera tras carrera sin perder su capacidad. Y si se derriten, que es un riesgo enorme, pues nos vamos a la segunda solución en la mesa. Y esta me parece más sensata desde la ingeniería. Alterar la curva de entrega de potencia a través del slew rate. El slew rate, sí. Esta variable define la tasa de cambio en la potencia. En el diseño original, cuando se acaba la batería, esos 350 kilovatios caen a cero al instante. El corte de guillotina. Al jugar con el slew rate, proponen hacer que esa caída sea progresiva. Ajá, una rampa de descenso. Claro, a medida que el auto agarra velocidad en la recta, el sistema empieza a bajar la entrega eléctrica suavemente, mucho antes de que la batería se vacíe. Como cuando le vas bajando el volumen a la radio de a poquito en vez de desconectar el cable de golpe. Físicamente tiene mucho sentido porque así estiras esa poca energía de 4 megajulios durante toda la recta. El auto no va a ser tan rápido al final de la recta, evidentemente, pero te evitas chocar contra la pared invisible. El problema es que incluso con este sistema suave, el reglamento actual te exige unas cotas de recarga altísimas por vuelta. Claro, lo que nos lleva a la tercera curita, o al tercer parche que proponen. Atacar el reglamento directamente. Actualmente les exigen recuperar, creo que entre 8 y 9 megajulios por vuelta, ¿cierto? Sí, entre 8 y 9. Y en circuitos rápidos como Silverstone o Monza, sencillamente no hay suficientes zonas de frenada fuerte para generar físicamente esa cantidad de energía cinética. Entonces los pilotos levantan el pie en medio de la recta para cumplir la cuota. Bueno, la propuesta aquí es fácil. Bájenle al requerimiento. Si el reglamento dice que ahora solo tienen que recargar 6 megajulios, los pilotos podrían manejar de forma natural, frenando durísimo en el último milímetro antes de la curva. Es una solución elegantísima para el piloto, porque le devuelves el instinto. Pero tiene un costo directo. Si solo recargas 6 megajulios, tienes menos energía para gastar en la vuelta siguiente. Tu auto va a ser notablemente más lento. Y aquí es donde los ingenieros aerodinámicos levantan la mano y dicen: tranquilos, nosotros lo compensamos. Y entramos a la cuarta solución, expandir el uso de la aerodinámica activa. Y te digo algo, esta me parece la idea más arriesgada de todas para la estabilidad del auto. Es llevar el concepto del DRS a otro universo. La propuesta es poner alerones móviles tanto adelante como atrás y usarlos en muchas más zonas de la pista. La idea teórica es brillante. Si escondes los alerones en la recta, quitas un montón de resistencia al aire. Al hacer el auto más resbaladizo, el motor tiene que hacer mucho menos esfuerzo para alcanzar altas velocidades y ahorras batería. Brillante en el papel, te lo concedo. Pero letal en la práctica si algo falla. Porque sabemos que esos alerones generan la carga aerodinámica. O sea, son como una mano gigante invisible que aplasta las llantas contra el asfalto. Es lo único que los mantiene pegados al piso a 300 kilómetros por hora. Exacto. Si permites abrir esos alerones en zonas rapidísimas para ahorrar batería, juegas con fuego. Recuerdo el accidente de Jack Doohan en 2023 en la curva 1 de Suzuka, que es rapidísima. Su alerón trasero se quedó abierto por un error mecánico en pleno giro. Ese incidente ilustra el riesgo a la perfección. Cuando se abre el alerón en medio del apoyo lateral, esa mano gigante de la que hablabas desaparece de un milisegundo a otro. Y un auto de 700 kilos sin carga trasera a esa velocidad se convierte en un péndulo incontrolable. Doohan se fue directo y violentísimo contra las barreras.
Tratar de usar aerodinámica móvil para tapar las deficiencias de un motor eléctrico es, francamente, un riesgo gigantesco. Y viendo todas estas soluciones tan rebuscadas, ya sabes, aumentar el frenado electromagnético, manipular las curvas de potencia, inventar alerones peligrosos, uno se hace la pregunta obvia. Sí. ¿Por qué someterse a esta tortura? ¿Por qué no simplemente admiten que la batería no da la talla y cambian la proporción? En lugar del 50-50, hagan que el motor de gasolina dé el 60% y el eléctrico el 40%. Y aquí es donde chocamos contra un muro de concreto mucho más duro que la física, la política corporativa y los cientos de millones de dólares. Exactamente. Cambiar el núcleo del reglamento a estas alturas sería un suicidio político para la Federación, porque ese famoso 50-50 no fue un capricho técnico, fue la carnada corporativa, el argumento de venta masivo para atraer a la industria automotriz global. Le vendieron el proyecto a titanes como Audi, que va a entrar por primera vez, a Ford, que decidió volver, a Honda, que se retractó de irse. Les dijeron, miren, tenemos la plataforma híbrida más avanzada del planeta. Inviertan su dinero aquí para desarrollar sus autos de calle. Si hoy dan marcha atrás y dicen, oigan, ¿saben qué? El 50-50 genera autos peligrosos, sería una humillación tremenda. Las marcas sentirían que les vendieron humo a precio de oro. Y esto ha fracturado el paddock a la mitad. Hay una guerra civil de opiniones. Por un lado tienes a pilotos de pura sangre como Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz o Fernando Alonso, que han visto los simuladores y están sumamente preocupados. No quieren perder la pureza de empujar al límite. Pero en la otra trinchera está Mercedes, defendiendo este reglamento con uñas y dientes. Toto Wolff está diciendo en público que esto es carreras puras. Y Lewis Hamilton incluso dijo que tener que levantar el pie del acelerador antes de la curva era un regreso a los días del karting. A ver, con todo respeto, pero eso es insostenible analíticamente. En el karting los niños no van calculando la degradación térmica de una celda de iones de litio antes de tomar una horquilla. Es ir a fondo y punto. Totalmente. Pero esa defensa de Mercedes nos enseña la regla de oro de la política en el automovilismo. Tu apoyo a un reglamento técnico es directamente proporcional a cuánta ventaja crees que tienes en tu propio simulador. Claro. Si tus números arrojan problemas, exiges cambios por seguridad. Si sientes que tus ingenieros resolvieron el acertijo, declaras que las reglas son un desafío maravilloso. Y con todo este ajedrez de millones de dólares de fondo, llegamos a este mes de abril crítico. Es una carrera contrarreloj institucional. Empezamos el 9 de abril con la primera reunión del Comité Asesor Técnico. Puro ingeniero top, analizando fuerzas G a puerta cerrada, sin jefes de equipo. Luego tuvimos el 15 de abril, la reunión del Comité Asesor Deportivo. Y este detalle es fascinante por cómo funciona la burocracia de la categoría. Tienen el reglamento técnico, que dice cómo construyes el auto, y el deportivo, que dice cómo lo usas en pista. Y como cambiar el motor es un problema legal inmenso por los contratos, buscan lagunas en el reglamento deportivo. Modificar dónde puedes usar ciertas marchas o prohibir activar alerones en zonas específicas. Son parches legales para evitar colisiones sin admitir que el diseño técnico original falló. Todo esto fue para preparar el terreno del 16 de abril, una segunda reunión técnica para afinar propuestas. Pero el día verdaderamente tenso, la final de este campeonato burocrático, es la reunión del 20 de abril de la comisión de la F1. Ahí es donde las palabras se vuelven votos. Se sientan los 11 jefes de equipo, Stefano Domenicali, los delegados de motores y la federación. Pero como es un reglamento ya aprobado conceptualmente, intentar cambiarlo de emergencia requiere una supermayoría. Exacto. No es la mitad más uno. Se necesita que 9 de los 13 votos posibles digan que sí. Y lograr que 9 entidades con intereses financieros completamente enfrentados se pongan de acuerdo para cambiar las reglas a mitad de camino, es una misión diplomática casi imposible. Todos tienen miedo de perder una ventaja secreta que ya encontraron en el laboratorio. E incluso si ocurre un milagro y consiguen esos 9 votos, todavía tienen que pasar por el Consejo Mundial del Motor. La comisión funciona como un congreso que aprueba la ley de emergencia, y el Consejo es el Senado que tiene la última palabra para ratificarla en nombre de la seguridad del deporte. La física. ¿Cuál es el resumen para 2026? Pues que no vamos a tener ese regreso romántico a los motores rugientes y ligeros que muchos puristas piden. Para nada.
Lo que vamos a ver es una telaraña complejísima de parches, compromisos políticos, algoritmos de recorte de energía y aerodinámica al filo del navaja. Todo diseñado con precisión quirúrgica para evitar colisiones a 50 por hora en las rectas y a la vez salvarle el orgullo a las marcas corporativas involucradas. Porque la velocidad pura nunca fue el problema. O sea, el legendario auto de Senna en el 88 era como 15 segundos más lento por vuelta que los de hoy, y era un espectáculo absoluto de ver. El verdadero conflicto aquí es que la tecnología y la eficiencia corporativa están forzando a los atletas a reprimir su instinto. Los obliga a no ir al límite. Y esa es la reflexión provocativa con la que nos vamos hoy, y que quiero que quienes nos escuchan procesen. Si la ingeniería dictada por el marketing automotriz crea activamente reglas que castigan al mejor piloto del mundo por intentar manejar lo más rápido posible, ¿en qué momento dejamos de ser el pináculo absoluto del deporte motor y nos convertimos simplemente en una simulación corporativa de eficiencia energética a altísima velocidad? Es una paradoja tremenda que veremos si se resuelve en las mesas de votación. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.